Un grupo de águilas comienza a seguir a un hombre común, pero lo que descubre cambiará su vida para siempre. Soy Anés, y esto es Jungla Magicia. Comienza la historia. Frank era un hombre corriente que vivía una vida sencilla como trabajador del muelle. Un día, sin previo aviso, su vida dio un giro inesperado. Un grupo de águilas comenzó a seguirlo, apareciendo en todos los lugares a los que iba. Pero, ¿por qué lo habían elegido a él? Frank necesitaba averiguarlo. ¿Había algo inusual o incluso preocupante en su comportamiento? Aunque sentía un orgullo por haber sido seleccionado por las águilas, también estaba profundamente desconcertado. Las águilas eran conocidas por evitar a los humanos y podían incluso ser agresivas. Entonces, ¿por qué estas aves actuaban de manera tan amistosa con él? Más extraño aún, sentía que de alguna manera confiaban en él. Tenía que haber una razón más profunda detrás de sus acciones. Frank sentía que era su deber descubrir qué había causado el cambio repentino de las águilas. Ellas venían a su trabajo todos los días para ser alimentadas y reconocían a Frank entre todas las personas que trabajaban en el muelle. Pero Frank estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Frank decidió hacer algo que nadie había hecho antes con águilas salvajes. Tenían picos muy afilados y alas fuertes. Podía lastimarse con un solo movimiento en falso. Pero sabía que esta era la única manera de descubrir qué estaba pasando realmente. ¿Por qué estaban las águilas tan obsesionadas con Frank? ¿Había realmente una razón más profunda para su comportamiento? ¿O era solo una extraña coincidencia? ¿Y qué haría Frank al respecto? Frank creció en un pequeño pueblo costero rodeado de vegetación exuberante y vida silvestre. De niño, siempre estuvo fascinado por la naturaleza y los animales. Pasaba horas explorando el campo, observando las diversas especies de aves y otra fauna que vivía allí. Tenía una conexión especial con las aves. Su libertad y gracia siempre lo inspiraban. A pesar de su amor por la naturaleza, su familia no compartía su pasión. En cambio, lo animaron a seguir una carrera más práctica. Así que se formó para convertirse en trabajador del muelle. Trabajó duro y eventualmente fue ascendido al puesto de capataz, responsable de supervisar la salida y llegada de los barcos. A pesar de su apretada agenda, Frank nunca perdió su amor por la naturaleza. A menudo tomaba descansos de sus tareas para observar la fauna local y disfrutar de la paz y la belleza de la costa. Era conocido por su naturaleza amable y gentil, y tenía un cariño especial por los animales, especialmente por las aves. Un día, mientras realizaba sus labores, Frank vio un águila posada en el borde del muelle. Era una vista inusual, ya que las águilas típicamente evitaban el contacto humano. Naturalmente, Frank quedó inmediatamente cautivado por la situación. Sintió que este era el momento que alteraría el curso de su vida para siempre. Decidido a ayudar, decidió acercarse al águila y ofrecerle algo de comida. Al principio, el ave dudó, insegura de las intenciones de Frank. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no representaba una amenaza. Con cautela, el águila tomó el trozo de carne de su mano y lo comió. Tan pronto como terminó, el ave despegó sin dudarlo. Frank estaba contento de haber ayudado al ave hambrienta, y no pensó mucho en ello después de eso. Al día siguiente, Frank llegó al muelle y encontró al águila esperándolo. Había regresado por más comida, y Frank estaba emocionado. Volvió a alimentar al ave y pasó un tiempo observando su comportamiento. Estaba fascinado por la forma en que el águila se movía y cómo parecía confiar en él. Frank nunca imaginó que formaría un vínculo con un animal salvaje. Esto era todo lo que alguna vez pudo haber soñado.
pero se preguntaba por qué el águila actuaría así. ¿Era capaz de cazar por sí misma? Tal vez su hábitat estaba en peligro y quería que Frank ayudara. Frank se fue a casa ese día con muchas preguntas rondando por su cabeza. Estaba feliz de que el águila confiara en él, pero le preocupaba que no sobreviviera más en la naturaleza. Al día siguiente, regresó al muelle, esperando ver al águila, esperándolo pacientemente. Pero para su sorpresa, el águila ya no estaba allí. Frank no pudo evitar sentirse decepcionado. Deseaba que su tiempo con el águila hubiera sido más largo, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Así que continuó con su trabajo del día. Luego, alrededor del mediodía, cuando Frank estaba a punto de tomar su descanso para el almuerzo, escuchó un sonido familiar desde arriba. El águila había regresado, pero esta vez no estaba sola. Todo un grupo de águilas aterrizó en el muelle y miró a Frank con ojos esperanzados. Frank quedó sorprendido por la confianza de las águilas en él. Una de ellas había reunido a sus amigas y las había traído hasta él. Esto significaba el mundo para Frank. Frank estaba profundamente conmovido por la presencia de las águilas, así que entró rápidamente y sacó algo de carne del congelador. Había guardado algunos cubos de carne cruda allí, por si el águila regresaba, pero no era suficiente para todas las águilas. Así que rápidamente fue a la tienda y compró más. Cuando regresó, notó que se había reunido una multitud de personas alrededor de las águilas. La vista era tan cautivadora para ellos como lo había sido para Frank. Pero en lugar de sentirse emocionado, Frank se sintió incómodo con toda la atención. Le preocupaba que el ruido y la actividad pudieran asustar a las águilas y que nunca volvieran con él. Así que Frank hizo algo de lo que no estaba orgulloso. Perdón por la interrupción. Antes de continuar con la historia, te pido amablemente que des un me gusta al video y te suscribas a este canal. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Les dijo a los espectadores que las águilas eran sus mascotas entrenadas y que estaban muy enfermas. Aunque no fue el momento más orgulloso de Frank, su plan funcionó. Algunas personas se asustaron y mantuvieron más distancia entre ellos y las aves, y otras incluso se fueron. Frank finalmente estaba solo otra vez con las águilas, pero su descanso casi había terminado. Las alimentó rápidamente y esperaba que se fueran volando, pero se quedaron. Esto confundió a Frank, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Rápidamente volvió a su trabajo. Pero a lo largo del día ocurrió algo extraordinario. Mientras Frank continuaba con sus tareas, esperaba que las águilas eventualmente se fueran volando. Pero las águilas se quedaron quietas y mantuvieron un ojo cercano en Frank todo el tiempo. Si él se iba a entrar en un barco, por ejemplo, salía y veía a las águilas que habían caminado hacia ese mismo barco. Lo estaban siguiendo. Frank se sentía muy especial por el comportamiento de las águilas, pero no podía quitarse la sensación confusa sobre por qué se comportaban de esa manera. Sabía que tenía que descubrir la razón detrás de sus acciones y posiblemente encontrar una manera de ayudarlas si era necesario. Frank tenía un plan en mente, pero estaba lejos de ser simple. Para que funcionara, necesitaba una cámara diminuta y tendría que atrapar a un águila o ganarse su confianza para colocar la cámara en su garra. Después de terminar el trabajo, Frank fue a la tienda y se abasteció de tanta carne cruda como pudo. De vuelta en los muelles, arregló cuidadosamente la carne en una pequeña pila justo frente a él. Sentado perfectamente inmóvil, esperó pacientemente mientras las águilas se acercaban con cautela. Lentamente, pero con seguridad, comenzaron a acercarse más, eventualmente comiendo la carne que había dispuesto para ellas.
Tenían picos y garras muy afiladas y podían lastimar fácilmente a Frank, así que tenía que ser muy cuidadoso. Eligió a una de las águilas, la que estaba más cerca de él, y cuidadosamente ató la cámara alrededor de su garra. El corazón de Frank latía en su pecho, pero logró tener éxito. Luego retrocedió lentamente y conectó la cámara a su teléfono para ver si funcionaba. Y para su emoción, sí funcionaba. Cuando las águilas terminaron su segunda comida del día, se fueron volando con sus estómagos llenos. Frank se sentía muy satisfecho con su plan. En las imágenes de la cámara, podía ver a dónde iban las águilas después de comer y tal vez descubrir qué había pasado con su hábitat que ya no podían cazar por sí mismas. Esa noche, Frank se sentó detrás de su computadora portátil y vio en vivo lo que las águilas estaban haciendo. Todavía estaban volando, así que parecía que habían venido de muy lejos. La cámara que Frank había comprado también venía con un rastreador GPS, así que sabía exactamente dónde estaban. Pero cuando miró el rastreador, quedó impactado. Las águilas estaban volando en círculos sobre la casa de Frank. No se había dado cuenta todavía, pero cuando miró el rastreador, de repente vio su propia dirección. Así que corrió afuera para ver si era cierto, y lo era. Cuando lo notaron, se lanzaron hacia abajo y aterrizaron en su patio trasero. Frank estaba atónito. ¿Cómo era posible que estas águilas supieran dónde vivía? Estaba muy seguro de que no lo habían seguido en su camino a casa, ya que las habría visto si ese fuera el caso. Sabía que estos animales eran grandes cazadores, pero esto debería haber sido imposible. Frank ahora enfrentaba un gran dilema. ¿Cómo se suponía que Frank manejaría una situación tan inusual? Consideró llamar al control de animales y dejar que los profesionales se hicieran cargo, pero no tenía idea de qué podrían hacer con las águilas. Además, eso no lo ayudaría a descubrir las respuestas a las preguntas que giraban en su mente. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que las águilas no lo estaban siguiendo solo por comida. Si ese fuera el caso, entonces lo más probable es que solo lo hubieran esperado en los muelles, ya que ahí era donde siempre las alimentaba. Tenía que haber algo más ocurriendo aquí, y así, Frank decidió no llamar al control de animales. En cambio, ideó un plan. Iba a continuar con su rutina diaria normal, pero iba a dejar de alimentar a las águilas por completo. Esto le probaría si estaban allí solo por la comida, o por él. Pero este plan venía con un riesgo. Estaba lidiando con animales salvajes y peligrosos que se estaban acostumbrando a ser alimentados por él. ¿Quién sabe cómo reaccionarían cuando de repente dejara de darles lo que querían? Y así, Frank decidió tomar algunas medidas adicionales para protegerse. Durante los próximos días, Frank no salió de su casa sin su Glock cargada, pero se aseguró de cargarla solo con balas de salva. Quería ahuyentar a las águilas y no dañarlas. Solo tenía que asegurarse de que nadie en el trabajo lo viera llevando el arma, ya que fácilmente podría ser despedido por eso. Durante la noche siguiente, las águilas se quedaron en la casa de Frank y al día siguiente realmente las vio volar con él al trabajo. También podía rastrear al águila en la que había puesto un rastreador para confirmar esto sin lugar a dudas. Frank estaba cada vez más nervioso por ese día. No iba a alimentar a los animales. De eso estaba seguro. Pero tenía que asegurarse muy bien de que otras personas se mantuvieran alejadas de él ese día. Se sentiría mal si las águilas lo atacaran, pero se sentiría aún peor si atacaran a otras personas inocentes. Había sido un día estresante, pero al final no ocurrió nada fuera de lo común. Las águilas se quedaron cerca de Frank todo el día, comportándose como siempre lo hacían. Sorprendentemente,
Aunque no las alimentó, no parecían molestas ni agitadas. Permanecieron tan tranquilas y compuestas como siempre. Aún así, la extraña situación dejó a Frank sintiéndose inquieto, haciendo que fuera casi imposible para él concentrarse en su trabajo. En el fondo, esperaba que las águilas no lo siguieran a casa esta vez. Secretamente, deseaba que las águilas no lo siguieran a casa ese día. Pero cuando miró el rastreador, rápidamente se dio cuenta de que esa esperanza era vana. Las águilas estaban en su casa incluso antes que él ese día. Estaban esperando junto a la puerta principal cuando pasó por allí. Frank sentía que lo estaban mirando al alma. Tuvo la mitad de la mente de simplemente alimentarlas para que al menos no lo atacaran, pero tenía que mantenerse fiel a su plan. Y así, los siguientes días pasaron casi idénticos a cómo había ido el primer día sin alimentarlas. Las águilas no se apartaron del lado de Frank en absoluto, y aún no mostraban la menor señal de agresión cuando él seguía negándose a alimentarlas. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. En el muelle, el jefe de Frank ya había tenido suficiente de las águilas constantemente estorbando e interrumpiendo el flujo de trabajo ocupado. Frank tenía la opción de asegurarse de que las águilas se fueran, o sería despedido en el acto. Las águilas tenían que irse de una forma u otra. Una parte de Frank estaba entristecida por esto, ya que realmente había creado un vínculo con los animales durante ese periodo, y significaría que probablemente nunca descubriría por qué estaban allí por él en primer lugar. Pero otra parte de Frank también no podía evitar sentir algo de alivio. Al día siguiente, Frank se aseguró de llevar su pistola y hasta pidió a sus colegas que trajeran las suyas para deshacerse de las águilas. El jefe hizo una excepción a la regla de portar armas de fuego. Con dolor en su corazón, Frank y sus compañeros apuntaron sus armas al aire y comenzaron a disparar balas de salva. Desde el momento en que el primer disparo subió al cielo, las águilas parecieron completamente sacudidas y no podían salir de allí lo suficientemente rápido. Frank estaba muy seguro de que habían sido asustadas tan gravemente que probablemente nunca regresarían. Pero lo que su jefe no sabía era que Frank todavía tenía el rastreador en su lugar. Cuando Frank llegó a casa esa noche, inmediatamente notó que las águilas no estaban allí. La táctica de asustarlas había funcionado de maravilla, pero todo lo que Frank podía pensar era dónde estaban ahora. Así que lo primero que hizo fue encender el rastreador nuevamente para verificar. Para su sorpresa, las águilas en realidad no estaban tan lejos de él. El rastreador parecía apuntar en la dirección de una pequeña casa a solo unos 15 minutos en coche de él. Estaban las águilas ahora molestando a alguien más después de que las ahuyentó. Frank sabía que debería haber dejado a los animales en paz, pero el hombre no podía controlar su curiosidad. Solo tenía que saber qué estaban haciendo las águilas. Había pasado demasiado tiempo con ellas para simplemente olvidarlas en el segundo en que estaban fuera de su vista. Frank se subió a su coche y condujo hasta la dirección donde estaba ubicado el rastreador de las águilas. Y cuando llegó a la casa, de aspecto muy normal, pudo ver a las águilas esparcidas por todo el lugar. ¿Quién había vivido allí que atraía a las águilas de la misma manera que él? Frank se acercó a la casa y tocó el timbre con nerviosismo. Una mujer de aproximadamente su misma edad abrió la puerta, y cuando lo miró a la cara, sus ojos se abrieron de par en par. Comenzó a balbucear, diciendo que esto no podía ser verdad, y casi se desmayó. Frank apenas pudo atraparla. Ella pudo darle la explicación que Frank había estado buscando desesperadamente. Al parecer, las águilas primero se habían vinculado con su difunto esposo,
Tom. Él había alimentado a los animales casi todos los días durante aproximadamente un año, y siempre estaban en su casa y en su trabajo. Pero tristemente, Tom falleció hace unas 2 semanas. Las águilas habían permanecido lealmente en la casa por un tiempo, aunque la esposa de Tom ya no las alimentaba. Su mente estaba en otra parte, consumida por la pérdida de su esposo. Luego, sin previo aviso, las águilas desaparecieron un día. Parecía que una de las aves probablemente había visto a Frank, y las demás lo habían seguido. La mujer entendió de inmediato por qué había pasado esto. Frank era la viva imagen de su difunto esposo. Cuando lo vio por primera vez, estaba segura de que había vuelto a la vida. Cuando la mujer superó el shock, explicó que en realidad estaba feliz de tener a las aves de vuelta en su casa. Había extrañado la compañía y estaba planeando alimentarlas diariamente de nuevo para que no se apartaran de su lado. Frank, hasta el día de hoy, a menudo regresa a visitar a las águilas y a la mujer. ¿Disfrutaste esta historia? ¿Habrías actuado como Frank o habrías tenido miedo de las águilas? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si disfrutaste la historia, considera suscribirte a este canal y darle un pulgar arriba. La gratitud es una virtud que a menudo encontramos en muchos animales, incluso en estas águilas. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en el próximo video. Que tengas un gran día.